Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros en la mañana informativa. Dentro de 5 días TV ven también una renovación en la columna de informaciones. Estamos trabajando para renovar y mejorar también la calidad de nuestros programas y emisiones para que usted se sienta siempre bien acompañado en su jornada de trabajo con este medio que busca hacer su compañía todos los días en su quehacer laboral. Estamos ya en comunicación, me indican, con nuestra entrevistada, la señora Marta Coronel. Ella es economista de la consultora Mentu, que trabajan todos los días justamente en ver cómo están los números, las proyecciones y la situación también de la economía, tanto a nivel internacional y cómo directamente impacta eso también en nuestra economía, valga la redundancia. Marta, como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día para toda la audiencia también. Bueno, estábamos hablando justamente sobre la situación de las estimaciones de nivel de pobreza según la CEPAL. Esto realmente es una cuestión que está preocupando y la pregunta directa es, ¿se relaciona con la situación de la inflación directamente esto, Marta? Es un conjunto de factores que han incidido en esas estimaciones, en especial, sí, la inflación, eh, considerando que tanto a nivel mundial, regional como local, los precios se han disparado y el conflicto Rusia-Ucrania suma a esa suba de precios, presiona a esa suba de precios también. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la inflación es muy alta, los sectores más afectados son los de más bajos ingresos. ¿En qué sentido? No tienen opción de dejar de comer. Ellos tienen que gastar, o sea, gastan la mayor parte de sus ingresos en comprar alimentos, cubrir sus necesidades básicas que no pueden dejar de cubrir. Entonces, si suben mucho los precios, lo que ocurre es que pierden poder adquisitivo, van a tener que reducir su mix de productos probablemente y no hay mucho margen donde hacer eso, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando reducimos nuestro mix de productos, no cubrimos las necesidades básicas, caemos en pobreza, ¿verdad? De hecho, la inflación debería ajustar para arriba la línea de pobreza. Ahora, esto también nos lleva a decir que podríamos estar hablando posiblemente en lo que resta del año una franja actual de la población saltando al bloque de pobreza y pobreza extrema subsecuentemente. Es una posibilidad que si es que no se adoptan las medidas oportunas, adecuadas, y ya estamos a mitad de año. Eh, te reitero, la línea de pobreza hoy en día está en la zona urbana por alrededor de los 770 y algo mil guaraníes. Obviamente los alimentos han sido los que más han subido de precio a nivel mundial y a nivel local. Entonces esa línea de pobreza va a subir y las personas, más personas no van a poder alcanzarla. Eh, Uno tiene una línea de pobreza y todas aquellas personas, un umbral de pobreza, le dicen en otras teorías. Y uno, cuando la persona no alcanza esa línea, queda por debajo, cuando tiene menos de 770 mil guaraníes, se considera en situación de pobreza y menos de 200 y algo, 280 mil guaraníes en pobreza extrema. Pobreza extrema es no cubrir siquiera la necesidad de alimentos. Entonces, si esas líneas suben y los ingresos no mejoran, que es lo que estábamos percibiendo que va a ocurrir, dado que no vamos a crecer, entonces más personas caerían en esa situación. Ahora, una cuestión que parece importante también desde una mirada didáctica, Marta, nos puedas ilustrar, si es posible, el concepto de estanflación, porque se está hablando incluso también de eso, no solamente para Paraguay, sino para los otros países de la región. ¿Cómo se entiende eso? El Banco Mundial señaló en estos días es un riesgo de esta inflación ya. Esta inflación es cuando hay una escalada de precios que no se puede contener, el nivel general de precios sube, no se contiene y las economías crecen poco o no crecen o decrecen, que es lo que va a ocurrir en algunos países. Entonces, no hay suficiente producción como para generar ingresos para las personas, nos quedamos estancados. Es un riesgo muy
importante que considerar, dado que salir de esa situación puede tomar años si es que no se adoptan rápidamente las medidas adecuadas. El BCP ha subido sus tasas de interés como para darle un shock a la inflación, para contenerla, ha hecho lo que ha podido, pero más no puede porque cortaría el crecimiento de la economía. Si las tasas de referencia suben el costo de los créditos, más a la inflación, cualquier proyecto que implique instalar una fábrica o qué sé yo, un call center, que implique contratar a personas y generar ingresos para las personas, deja de ser rentable para las empresas. Entonces las empresas guardan su dinero, no invierten, esperan a ver qué pasa. Entonces, ya se hizo desde el lado monetario lo posible. Sí se puede seguir subiendo la tasa a un costo muy importante en cuanto a crecimiento, y hoy necesitamos crecimiento para que la gente no caiga en pobreza. Estaban anoche analizando en un programa argentino la situación también de la economía, muy preocupados principalmente porque están en un dilema entre el control de precios y la posibilidad de que los supermercados o tiendas de conveniencia no se queden vacías las góndolas en ese sentido. Marta, ¿podríamos llegar en Paraguay, a tu criterio, en este análisis de CEPAL sobre la posibilidad de entrar en una línea de pobreza mucho mayor y que la población entre en ese sentido, ese efecto que se está viviendo en la Argentina actualmente, o crees que todavía eso esté muy lejos de nosotros? Creo que Paraguay es un país un poco más ordenado que la Argentina en cuanto a políticas macroeconómicas, en cuanto a la macroeconomía en sí. Creo que todavía tiene herramientas que puede utilizar antes de llegar al control de precios mismo, que es lo que los hermanos argentinos utilizan cuando están muy apretaditos. Sin embargo, no la está utilizando porque le cuesta un poco. Habría que empezar a adoptar medidas desde el otro lado de la política macroeconómica, que es la fiscal. Habría que empezar a reducir gastos superfluos. Ya venimos hablando hace mucho tiempo de eso, pero hoy es más que nunca necesario, porque lo que tenemos que hacer es tener un margen para poder apoyar, acompañar a aquellos grupos vulnerables para que no caigan en la pobreza. El control de precios, lo que hace Juan Pablo, es desincentivar a las empresas. El precio es una señal que hace que tal o cual empresa se meta a un mercado, y si controlamos precios, la oferta puede reducirse. Igual terminamos dañando o perjudicando al sector más vulnerable. Y la otra situación también, agradeciendo mucho tiempo en este análisis, Marta, también desde la consultora Mentu, en torno a los números que ustedes, más que nosotros, hacen una revisión de forma diaria, es la situación del precio del combustible. Este es un efecto que ya se va a dar la próxima semana posiblemente, y estaremos ante un efecto que directamente viene relacionado. Suba de combustible con remarcaje de precios. También se tiene a final de este mes el cambio de números en materia también a el salario mínimo. O sea que hay efectos económicos que van a ir impactando. No sé si para bien es la pregunta que te traslado, Marta. Y me parece que para bien, justamente, no, requerirá de una disciplina de políticas muy importante. O sea, no solamente desde el sector público debería involucrar al privado para tratar de encontrar una solución a esto. Generar las condiciones para que el privado se mueva también, pero eso es lo que pasa. Voy por partes, ¿sí? Me hablaste del combustible y por otro lado del ajuste del salario mínimo. El combustible impacta principalmente los grupos medio, bajo y bajos, ¿verdad? Por el lado del transporte, en principio. Además, eso se traslada, ese sobrecosto logístico que tienen los distribuidores, las empresas, lo trasladan al precio del consumidor final. En ninguna empresa es filántropa, entonces lo que hace es trasladar eso al consumidor final. Asume una parte, reduce márgenes, pero no puede asumir todo. Entonces, sí o sí termina afectando a aquellos grupos que se mueven más de ingresos medio, bajo,
¿Por qué? Porque son quienes no tienen el respaldo, la espalda suficiente como para aguantar. Que me suban a mí, Marta Coronel, que está en medio bajo, un 10% o un 50% del combustible, que fue lo que ocurrió en todo este año, me golpea mi disponibilidad para consumir otros bienes, porque yo debo movilizarme. Que le suban a un Juan Pérez que todos los días tiene que tomar el colectivo, cuatro colectivos para llegar a su trabajo, le suba un 10% nomás su pasaje, su boleto, Juan Pablo. Eso le golpea y le golpea mal a un Juan Pérez que gana menos del salario mínimo. Y todos sabemos que no todos acá ganamos salario mínimo, ¿verdad? Eso no es necesario explicar. Entonces, sí, la suba del combustible es algo que nos afecta y nos afecta principalmente media para abajo. El que está para arriba le afecta, le reduce probablemente su mix de producto, no cambia tanto su mix de producto. A lo mejor en vez de comprarse algo súper caro, se compra algo un poquito menos, pero sigue siendo de alta calidad, algo premium. En cambio, nosotros tenemos que ajustar nuestro mix de producto para la baja, ¿sí? Por el lado del salario mínimo, y es una cuestión así bastante delicada, ya las personas han soportado un 11% de inflación, ya necesitan un ajuste, y ese ajuste que se diera en julio va a ser un ajuste de precio de una vez en julio, agosto, julio, en la inflación, va a tener ese impacto en la inflación, ese ajuste en particular. Sin embargo, lo que implica ese ajuste en la cadena, porque el empresario absorbe ese mayor salario mínimo, el supermercado absorbe ese mayor salario mínimo, implica trasladar en parte ese mayor costo en personal a los consumidores finales. Y finalmente, nuestra felicidad de un mes se acaba a los 3, 4 meses, cuando todos los precios se vuelven a ajustar. Entonces, necesitamos generar más ingresos para la población. Y eso implica generar más crecimiento del PIB. En economía, el PIB, el producto generado, debe ser, para que esté en equilibrio, debe ser igual a los ingresos. Entonces necesitamos PIB para generar ingresos. Eso es básicamente. Definitivamente son cuestiones interesantes a tener en cuenta desde la mirada que ustedes están trabajando y estudiando también desde la consultora. Por último, esto que aparece hoy también en la portada de 5 días me parece que es una cuestión importante. Yo lo he escuchado a Hugo y tanto a ti, que llevan adelante un poco también la vocería desde este tema. Hoy aparece en 5 días una cuestión importante, créditos para la reforma del Estado. El Banco Interamericano de Desarrollo le aprobó a Paraguay una nueva línea de financiamiento por un valor de 20 millones de dólares, pero con la condición de emprender una profunda reforma en materia económica. O sea, necesitamos un préstamo para reformar el Estado. Una cuestión increíble, ¿no? Necesaria para ir haciendo esas reformas, porque sin ellas no vamos a poder, avanzar, Juan Pablo. O sea, no sé si el préstamo sea tan necesario, pero las reformas sí lo son. Necesitamos tener mayor eficiencia en los gastos, necesitamos saber ajustar nuestros ingresos. En el momento, por ejemplo, de bajar los aranceles a algunos productos alimenticios que entran o dar subsidios al transporte. Eso implica, por un lado, bajar ingresos y ajustar gastos para tener disponibilidades. Necesitamos, Juan Pablo, que el Estado funcione más eficientemente en cuanto a la generación de condiciones para que la economía funcione. No es que el Estado deba producir, el Estado debe generar las condiciones. El Estado no debe ser el empleador, el Estado debe generar condiciones para que se generen los empleos. Y esa idea final me parece interesante para dejar aquí la nota. Marta, como siempre, un gusto conversar contigo. Igual, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta seguimos con más en nuestro Vivo 5D.